Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El día de hoy presentan estudios bíblicos a través de la Biblia, un análisis contextualizado, exegético y hermenéutico de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiaremos la Biblia para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Estos estudios fueron diseñados por el teólogo erudito John Berno Magui y fueron narrados por el pastor Samuel Montoya. Acompáñenos en este interesantísimo recorrido bíblico a través de la Biblia. Los dejo con el estudio del día de hoy. Continuando nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, llegamos hoy al capítulo 5. Y en este capítulo tenemos un incidente maravilloso. Se trata de la curación del paralítico en el estanque de Betesda. Hasta cierto punto, este milagro es el punto decisivo en el ministerio de Cristo. Este fue el milagro que causó que los sabuesos del odio comenzaran a seguir la pista de Jesús y que nunca cesaran de hacerlo hasta cuando le llevaron a morir en la cruz. Y para comenzar vamos a leer los versículos 16 al 18 y vamos a concentrar nuestra atención en este pasaje por unos momentos. Versículos 16 al 18 de este capítulo 5 de Juan. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta confrontación que tuvieron con Jesús fue en cuanto al día de reposo, y ellos nunca le perdonaron por lo que hizo en el día de reposo. Le odiaban porque él dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El milagro que nuestro Señor hizo aquí realmente infundió un odio tal en sus corazones que los llevó hasta el asesinato. Lo odiaron porque hacía milagros en el día de reposo y porque se hizo igual a Dios. Y amigo oyente, no puede ser más claro que eso. Hay muchos que sostienen una teología liberal y dicen que la Biblia no enseña la deidad de Cristo, y no sabemos de lo que hablan estos hombres. O bien estas personas son totalmente ignorantes en cuanto a lo que la Biblia enseña, o bien son totalmente deshonestos. Es posible que usted no esté de acuerdo con Jesucristo ni con la Biblia, pero no podemos pensar en otra interpretación que se le pueda dar a estas palabras tan claras: haciéndose igual a Dios. Ahora, si eso no es reclamar deidad, entonces no sabemos cómo una persona puede expresarse para reclamarla. Volvamos ahora al principio del capítulo. Principia con una fiesta de los judíos. Ahora, ¿cuál es esa fiesta? Probablemente era la Pascua. Hay 3 grandes fiestas de los judíos. Allá en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16, leemos: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Las 3 fiestas son entonces la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Ahora, en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, encontramos la fiesta de la Pascua. Y en el capítulo 17 de este Evangelio encontraremos la fiesta de los tabernáculos. Y por eso muchos piensan que esta fiesta aquí era la de Pentecostés. Tenemos que confesar que realmente no sabemos. Pero creemos que es más probable que aquí se habla otra vez de la fiesta de la Pascua. Pero eso no es lo importante aquí. Comencemos pues la lectura con el versículo 1 de este capítulo 5 y leamos hasta el versículo 3. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. El nombre de este estanque era Betesda, que significa casa de olivos, o también se ha traducido como casa de misericordia. Tenía 5 pórticos. Adentro había una gran multitud. La expresión una multitud de enfermos quiere decir personas sin fuerza. Y fue por uno de estos pórticos que el Señor Jesús vino a este lugar, y cualquiera de los otros enfermos que había allí pudo haberse dirigido a él. Ahora, el 4º versículo de este capítulo no se halla en los mejores manuscritos. No deseamos entrar en una discusión en cuanto a esto.
A lo mejor muchos nos escribirán acusándonos de no creer en la infalibilidad de las Escrituras. Y amigo oyente, permítanos asegurarle que creemos con todo nuestro corazón en la infalibilidad de las Escrituras. Es por eso que enseñamos toda la Biblia entera. Pero creemos que sí hay tal cosa como la erudición fundamental y conservadora. Los eruditos creen que porque no aparecen los mejores manuscritos, que quizá fue colocado allí por un escriba como palabra explicativa. Creemos que esto puede ser verdad, pero si pertenece a las Escrituras o no es otra cosa. Para nosotros eso no es lo esencial, porque hay algo aquí que tiene mucha más importancia. Pero esta palabra aquí está a modo de explicación. Leamos pues el versículo 4 de este capítulo 5 de Juan. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esta es pues la explicación de la razón por la cual estaban todos reunidos allí. La creencia era que en ciertas ocasiones un ángel agitaba el agua. Ahora, personalmente creemos que muchísimas curaciones de tipo psicológico se registraron allí. Hay algunas personas hoy en día, así como había en aquel entonces, que están enfermas en sus mentes. Personas ignorantes y supersticiosas. Hay muchos que van a los llamados sanadores divinos hoy en día y, según dicen, hasta se sanan. Pero siempre hay una duda en cuanto a si habían estado realmente enfermos. Otra pregunta es si continúan sanos permanentemente. El punto es que el Señor Jesucristo sí sana hoy en día, así como sanó cuando estuvo en la tierra, y el paralítico aquí no fue sanado por algún movimiento del agua. Hace algún tiempo nos escribió una oyente algo disgustada porque, según ella, dijimos en alguna ocasión que no creíamos que el Señor sanara hoy en día. Pero, amigo oyente, lejos esté de nosotros decir tal cosa, porque estamos completamente convencidos que el Señor Jesucristo sí sana hoy en día. Ahora, si el Señor sana hoy en día, ¿para qué entonces acudir a otra persona, cuando podemos ir directamente a Él presentándole nuestro caso? Bien, continuemos ahora con el versículo 5 de este capítulo 5 de Juan. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Nuestra atención se dirige ahora a un solo hombre. No sabemos si había estado al lado del estanque todo este tiempo o no. Había sufrido de esa enfermedad por 38 años y al parecer no podía moverse. Diríamos que el caso era el peor de los que había allí. Piense usted en la frustración que debe haber asediado a este pobre hombre. Si es que no había estado allí durante todos los 38 años de su enfermedad, por lo menos debe haber estado allí por algunos años. Debe haber tenido más de 38 años y, según dice aquí, su condición fue el resultado de su propio pecado. En el versículo 14, nuestro Señor Jesucristo le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Usted bien puede imaginarse a este pobre hombre acostado allí, con los ojos puestos sobre el agua, esperando el movimiento del agua. Esperaría que de alguna manera u otra, él pudiera ser el primero en bajar al agua y debe haberse sentido decepcionado una y otra vez. Estaba en una condición tan mala que los demás siempre se metían primero en el agua. Estamos seguros que él vio muchas curaciones allí. Pues bien, nuestro Señor sabía que él había estado enfermo por mucho tiempo, y que por mucho tiempo había esperado al lado del estanque. Ahora fíjese usted cómo se acerca el Señor al enfermo. Leamos el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora esa es una pregunta algo extraña para un enfermo. Parece algo absurda, ¿no le parece? Ese no era el problema de este hombre. Por supuesto que él quería ser sano, pero el Señor le hizo la pregunta con dos motivos. En primer lugar, quería producir esperanza en el hombre. Su caso era desesperado y creemos que esa luz de esperanza se había ido de su vida dejándolo muy desesperado. En segundo lugar, y este es el motivo más importante, Jesús quería que este hombre quitara los ojos del estanque. Jesús quería que le mirara a él y por eso sorprendió al hombre. Creemos que este hombre nunca se había fijado en los otros enfermos que venían allí. Nunca miraba a otra parte, sus ojos estaban fijos en el estanque, de modo que nuestro Señor le sorprendió. Ahora, cuando nuestro Señor le preguntó que si de veras quería ser sano, creemos que el hombre normal y naturalmente reaccionó con una mirada que expresaba sorpresa. ¿Quién haría una pregunta como esa? Su contestación fue, claro que quiero ser sano.
Pero ese no es mi problema. Lo que necesito es que alguien me meta en el agua. La condición de muchos hoy en día, amigo oyente, es como la de ese hombre que vigilaba aquel estanque esperando que algo pasara. Nos atrevemos a decir que en estos días esa es la condición de todos nosotros. Estamos esperando. Piense usted en los muchos que hay en nuestras iglesias que esperan que alguna gran emoción les sobrevenga. Luego hay los que posponen hacer una decisión por Cristo. No están dispuestos a volverse a Él porque están buscando una emoción, están buscando que algo suceda. Otro grupo de personas hoy en día tiene los ojos puestos en los negocios y espera que algo suceda allí para enriquecerse rápidamente. Luego hay aquellos hoy en día que acuden a un individuo, han escuchado contar la experiencia de otros y están esperando que una cosa semejante suceda en sus vidas. Y entonces sufren una decepción bastante amarga. Muchos han sufrido esto y realmente son personas que provienen de toda clase social y de todo carácter. Pero todos están esperando con sus ojos puestos en alguna cosa u otra. Este es el problema. Desafortunadamente, tienen los ojos puestos en la cosa, en el individuo o en la experiencia. Permítanos, amigo oyente, hacerle una pregunta. ¿Está usted esperando que algo le suceda en estos días? Si usted nos cuenta lo que es, quizás no sería posible escribir su biografía. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, que estos cristianos allí en Tesalónica se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, que quitaron los ojos de las cosas allá en Tesalónica y se volvieron para servir al Señor Jesucristo. Estamos seguros que este hombre en el estanque miró hacia arriba con asombro de que alguien le hiciera esa pregunta. Continuemos ahora con el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué historia tan triste es esta que cuenta? Este pobre hombre, desesperado, impotente, sin casa ni hogar, triste, realmente está diciendo que si quiero ser sano. Claro que sí, pero no tengo quien me meta en el estanque. ¿Me meterás tú en el estanque? Ahora, en el momento en que el hombre puso sus ojos en el Señor Jesús, entonces sí que le sucedió algo. Veamos el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Le mandó levantarse, a tomar su lecho y a andar. Debía entregar a otro su puesto allí junto al estanque, pero él debía tomar su lecho e irse, porque es seguro que no sufriría ninguna recaída. Continuemos ahora con los versículos 9 hasta el 13. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora, lo próximo que sucede es que los enemigos le acusan de llevar su lecho en el día de reposo. Bueno, esa era la prueba de que había sido sanado. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, lo ridículos que eran estos líderes religiosos? Se turbaban porque llevaba su lecho en el día de reposo. Creemos que nuestro Señor se apartó de aquella gente de una manera milagrosa. El hombre en verdad no sabía quién era el que lo había sanado. Ahora leamos el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Lo que realmente sucedió fue lo siguiente, amigo oyente. El Señor le sanó físicamente en el estanque de Betesda, pero allí en el templo sanó su alma. El pecado había causado la enfermedad del hombre. Recibió primero un cuerpo sano y luego un alma sana. Este hombre realmente llegó a conocer a Jesús. Ahora sí que le era posible decir quién es Él. Este paralítico esperaba y esperaba, vigilando el agua, pero un día pasó por allí Jesús, el Cordero de Dios, y le vio. Y el hombre también vio a Jesús. El hombre que no tenía fuerzas se encontró con el hombre omnipotente. La cosa que nos parece tan asombrosa aquí es que había multitudes en aquellos pórticos que se quedaron sin ser sanados. Y hoy en día hay multitudes también que no son salvas. ¿No está acaso dispuesto Jesús a salvarlas? Sí, pero lo que ocurre es que no han mirado a Jesús. Simplemente esperan, amigo oyente, esperan que algo suceda.
Leamos ahora los versículos 15 y 16. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Este fue el incidente que causó que aquellos sabuesos de odio siguieran la pista a Jesús. Ahora, cuando aquí dice los judíos, en realidad se refiere solo a los líderes religiosos de los judíos. Y aquí es donde empiezan a perseguir a Jesús y procuraban matarle. Continuemos con el versículo 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Cuando aquel hombre se hundió en el pecado, amigo oyente, al Señor Jesús y al Padre no les fue posible descansar en el día de reposo. Dios descansó después de la creación del universo físico, pero después de la creación del hombre no descansó porque el hombre se hundió en el pecado. Y una vez más, deseamos mencionar que trataban más y más de matarle, no solo porque violaba, según ellos, el día de reposo, sino también porque se hizo igual a Dios. Veamos el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Estos hombres nunca cesaron de procurar matarle hasta cuando se cruzaron de brazos bajo la cruz de Jesús. Y pasamos ahora a otro aspecto importante. Nuestro Señor ahora sigue haciendo 3 grandes alegaciones o declaraciones en cuanto a sí mismo. Y es sobre la base de estas alegaciones o declaraciones que podemos usar el versículo 24 de este capítulo 5 de Juan. Este es un versículo que se usa muchas veces, y nosotros también lo hemos usado al presentar el Evangelio. Pero aquí trataremos de juntarlo todo. Tenemos entonces la primera alegación o declaración. Leamos el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Señor Jesús está diciendo que Él es Dios, y que Él puede hacer lo que hace Dios. Hay una relación y armonía perfecta entre el Padre y el Hijo. Por eso, la acusación que lanzaron contra Él fue absurda. El Hijo no contradice al Padre, ni el Padre contradice al Hijo. Por eso, Jesús hace lo que hace Dios. Por eso, Jesús puede perdonar los pecados. Luego sigue diciendo que hay una relación personal e íntima entre el Padre y el Hijo. Leamos el versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Tenemos luego la segunda alegación o declaración, pero la consideraremos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Es nuestra oración que el Señor le bendiga muy ricamente. Continuamos hoy estudiando el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar las 3 grandes alegaciones o declaraciones que Jesús hizo en cuanto a sí mismo. Y dijimos que es sobre la base de estas alegaciones o declaraciones que podemos usar el versículo 24 de este capítulo 5 de San Juan. Dijimos que la primera alegación o declaración de Jesús es que Él es Dios, y que Él puede hacer lo que hace Dios. Hay una relación y una armonía perfecta entre el Padre y el Hijo. Por eso, la acusación que lanzaron contra Él fue absurda. El Hijo no contradice al Padre, ni el Padre contradice al Hijo. Por eso Jesús hace lo que hace Dios. Por eso Jesús puede perdonar los pecados. Luego en el versículo 20, Jesús continúa diciendo que hay una relación personal y estrecha entre el Padre y el Hijo. Tenemos ahora la segunda gran alegación o declaración aquí en el versículo 21. Leamos este versículo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús imparte la vida. Da vida a quien quiere. Si Dios levanta a los muertos, el Hijo también levantará a los muertos. Hoy en día oímos hablar mucho en cuanto al don de la sanidad, pero con ese don había también la habilidad de levantar a los muertos. Pablo levantó a los muertos. También lo hizo Simón Pedro. Nuestro Señor les dio ese don. Era un don apostólico el de sanar y levantar a los muertos. Ahora, no es nuestro deseo el de crear controversia o cosas por el estilo, pero creemos que esto ya ha pasado. El Señor Jesús, pues, levantó a los muertos. Levantó a los muertos porque Él es Dios. Y estos otros hombres lo hicieron en el nombre del Señor Jesús.
Y viene ahora la tercera gran alegación o declaración. Leamos el versículo 22 de este capítulo 5 de Juan. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Una lectura literal sería, porque ni aun el Padre a nadie juzga. El entregado ha dado todo juicio al Hijo. No solamente levanta a los muertos, sino que también juzgará algún día a todos los hombres. Los salvos y los perdidos, todos aparecerán delante de Él. No habrá solo un día general de juicio. Primero los creyentes aparecerán delante de Él para ver si reciben recompensa o no. Esto ocurrirá ante el tribunal de Cristo. Luego los perdidos aparecerán delante de Él en el gran trono blanco. Recuerde usted que el Señor Jesús no vino la primera vez a juzgar, pero vendrá la próxima vez para esto, y que todo juicio le es dado a Él. Es pues, en base a estas tres alegaciones o declaraciones, estos tres grandes principios, que sigue entonces esta maravillosa declaración aquí en el versículo 24 de este capítulo 5 de San Juan, que tanto se usa hoy en día en la obra personal. Está bien que la usemos, pero no debemos olvidarnos de respaldarla con las declaraciones que él acaba de hacer. Leamos pues este versículo 24 de Juan capítulo 5. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora fíjese usted que él dice, tiene vida eterna, lo cual indica que es ahora mismo, no vendrá, es decir, allá en el futuro, no vendrá a condenación, que es otra palabra para juicio. Ha pasado de la muerte a la vida. Ahora, ¿quién es el que dice esto? Esto es lo importante. Hace años, en una plantación de algodón en el sur de los Estados Unidos, un hombre se paró entre los que se habían acostado en sus esteras, por estar tan cansados de recoger algodón, y les leyó las siguientes palabras. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Un hombre al escuchar esas palabras se sentó en su estera y dijo, estas sí son buenas palabras. Pero ¿quién las dijo? El Señor Jesús, amigo oyente, alegó ser Dios y alegó también que le era posible hacer lo que hace Dios. Y eso es muy importante. Eso hace que su invitación sea gloriosa y que sus palabras sean buenas. Alega que si Dios levanta a los muertos, entonces el Hijo levantará también a los muertos. Y es basado en eso que él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Él levanta a los muertos porque Él es Dios. Por eso hoy en día le es posible darle a usted, amigo oyente, la vida eterna. Es tan maravilloso ver las alegaciones o declaraciones que Él hace antes de hacer su promesa. Porque Él dice que Él es Dios. Dice que levanta a los muertos. Dice que va a juzgar. Este es el que le dice a usted que si oye su palabra y cree en Él, no vendrá a condenación. Es el mismo juez quien nos dice eso. Eso es lo que hace que estas palabras sean tan maravillosas. Volvamos ahora y leamos el versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Como usted puede ver, amigo oyente, Jesús se presenta como igual a Dios. Amigo oyente, es oyendo a Jesucristo y confiando en Él que usted se salvará. Ahora Jesús hace otra gran declaración. Leamos el versículo 25 y seguidamente el versículo 28. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y luego el versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora, ¿qué quiere decir en el versículo 25 cuando él dice, la hora, ahora es? Bueno, nosotros estamos en ese período de la hora que viene. El versículo 28 dice con toda claridad que la hora todavía no había llegado, sino que vendrá la hora. El pensamiento es que estamos viviendo en ese período, en esa edad o dispensación que marcha hacia el tiempo cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Ahora, si nosotros estamos en el período de la hora que viene, entonces, ¿qué significa cuando él dice, y ahora es? ¿Quiénes son los muertos que oyen su voz ahora?
En el capítulo 11 de este Evangelio de Juan, donde se nos cuenta el incidente cuando Jesús resucitó a Lázaro de los muertos, usted recordará que él le dijo a las dos hermanas en el tiempo de la muerte de Lázaro, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Note usted las palabras, «aunque esté muerto». ¿Significa esto que la persona está en el sepulcro y que oye? No, amigo oyente. Esto se refiere a la muerte espiritual. La muerte significa separación de Dios. La hora viene cuando aquellos que están en el sepulcro oirán su voz y vivirán. La hora es ahora, cuando aquellos que están muertos espiritualmente oyen su voz y viven. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Esa es la condición espiritual de todos. Entonces dice, «El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte», es decir, de la muerte espiritual a vida. De modo que, en los versículos 25 y 28, Jesús está hablando en cuanto a dos cosas distintas. La expresión ahora indica que Cristo da la vida espiritual ahora mismo. La hora que viene se refiere a cuando levantará a los muertos del sepulcro. Leamos ahora estos versículos intermedios que saltamos hace un momento, los versículos 26 y 27. «Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre». El Señor Jesús es el que da vida. No tan solo tiene vida, sino que también da vida. También tiene el derecho de ejercer juicio. Vino la primera vez como Salvador. No vino como juez. No vino para juzgar. Pero la próxima vez vendrá como juez. En ese tiempo, cuando venga como juez, aquellos en los sepulcros oirán su voz. Continuemos ahora con el versículo 29. «Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación». Una mejor traducción de la palabra condenación sería juicio. Hay dos resurrecciones que se mencionan aquí. El libro de Apocalipsis es aún más específico y describe la primera resurrección en el capítulo 20. También describe en ese capítulo la segunda resurrección en los últimos versículos. La primera resurrección será la resurrección de todos los salvados. Y este será el próximo gran evento en el programa de Dios. También lo llamamos el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y amigo oyente, esto tiene amplia base bíblica. El apóstol Pablo se refiere a este evento en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, cuando dice que seremos arrebatados. Eso quiere decir que seremos raptados. Ahora, lo único que sabemos en cuanto a esto es que este arrebatamiento tendrá lugar en algún tiempo en el futuro. La Biblia no le fija fecha ni indica las señales que lo precederán. En otras palabras, Cristo puede venir para arrebatar a su iglesia en cualquier momento. Llamará a los suyos sacándolos del mundo, tanto vivos como muertos. Pero creemos que esto será solo una parte de la primera resurrección. Luego, durante el período de la gran tribulación, muchísimos creerán en Cristo, y por su fe llegarán a ser mártires. Estos serán levantados al fin del período de la gran tribulación, junto con los santos del Antiguo Testamento. Esta también será parte de la primera resurrección. Serán levantados para vivir por siempre con Jesucristo. Esa será la primera resurrección. Será la resurrección de vida, como nuestro Señor la llamó. En cambio, la resurrección de condenación será el juicio del gran trono blanco, cuando todos los que no fueron salvados, de todas las edades, serán levantados. Quisieron ser juzgados según sus obras, y así serán juzgados. Se pararán delante de Dios, ante Él, que es santo, justo y recto, y allí tendrán su oportunidad de pararse para defender su causa. Pero Dios ya ha advertido que no hay quien se salve en ese juicio. Únicamente los perdidos se presentarán allí, y éstos serán juzgados según sus obras. Y Dios ya ha expresado con toda claridad que nadie puede ser salvado por sus obras, porque nuestra condición natural es una condición de perdición. El Señor Jesús continúa aquí en el versículo 30 del capítulo 5 de San Juan y dice, «No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo.
Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús nos dice aquí que Él se ha autolimitado, que cuando vino a esta tierra se hizo hombre, vino como hombre, no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. En su humanidad adoptó esta autolimitación. Y este es el ejemplo para nosotros hoy en día. Usted y yo tenemos una voluntad, una vieja naturaleza que no es obediente a Dios. No podemos ser obedientes a Dios porque realmente por naturaleza somos rebeldes en cuanto a Dios. Esa es la condición natural de todos los hombres. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo tuvo que decirle a Nicodemo que le era necesario nacer otra vez. Aquellos que están en la carne, amigo oyente, no pueden agradar a Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por tanto, hoy en día es necesario nacer otra vez, porque esta vieja naturaleza es incorregible, amigo oyente, es rebelde. La humanidad ha estado alzando una bandera de protesta ante las puertas del cielo desde el día en que Adán salió de las puertas del paraíso allá en el huerto de Edén. Ahora nuestro Señor mostrará que hay testigos en cuanto a sus reclamos de divinidad, de ser Dios hecho en carne, y que estos testigos le respaldan diciendo que tales alegaciones son la verdad. Leamos los versículos 31 y 32 de este capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Dice el Señor: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. La Escritura nos enseña que en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Jesús sabe que si Él diera testimonio de sí mismo, no sería válido en un tribunal de ley. El testigo a quien se refiere aquí no es Juan el Bautista. Seguramente que los que le escuchaban pensarían que era a él a quien se refería. Pero Jesucristo aclara esto inmediatamente e indica que no se refiere a ningún testigo humano. Dice en el versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Ahora está diciendo que es verdad que Juan el Bautista dio testimonio de él. Por tanto, Juan era un testigo que ellos conocían. Pero Jesús indicó que se refería más bien a todavía otro testigo, que no era un testigo humano. En otras palabras, eran 2 testigos los que ellos debían reconocer. Leamos el versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Alega tener un testigo que es mayor que el testimonio del hombre. Sin embargo, Jesús da un testimonio en cuanto a Juan el Bautista. En nuestra versión le llama una antorcha. En realidad es más exacto decir una lámpara, porque Jesús es la luz, y Juan era su testigo, su antorcha, su lámpara. Continuemos ahora con los versículos 35 y 36. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Aquí vemos que las credenciales que nuestro Señor Jesucristo tenía eran las obras que hacía. Esta idea hoy en día de que hay quienes tienen el mismo poder que tenía Jesús es a nuestro parecer blasfemia, amigo oyente, porque estas obras que Él hacía daban testimonio de que Él era quien decía ser. Y amigo oyente, no había solamente unos pocos casos aislados. No celebraba campañas o cruzadas de fe. Tampoco exigía que los enfermos formaran una fila para luego pasar adelante para su sanidad. Él salía donde estaban las multitudes, por los caminos. No recogía ninguna ofrenda. Mientras Jesús caminaba entre el pueblo, muchísimos enfermos eran sanados. Hemos dirigido su atención en cuanto a este asunto en los Evangelios muchas veces, y es tan importante que refresquemos nuestra memoria en cuanto a esto. Amigo oyente, no había simplemente una media docena, ni aun 100 ni 200 que Él sanó, de los que entonces vivían en aquella tierra. Había literalmente miles y miles de personas que Él sanó. Esto ha sido demostrado abiertamente. No había una sola persona en aquel día que contradijera el hecho de que Él sanaba a los enfermos. Habrían sido necios si hubieran tratado de contradecirlo.
Pero 2000 años más tarde, en bibliotecas mohosas, en las grandes universidades de Europa y Estados Unidos, y a miles de kilómetros de distancia de aquella tierra, hay supuestos eruditos que se sientan para escribir en sus libros diciendo que no creen en los milagros de Jesús. Pero amigo oyente, esto no comprueba nada. Veamos ahora los versículos 37 al 39. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muchas veces este último versículo es mal entendido. No es una expresión en el modo imperativo, sino en el modo indicativo. Permítanos decirlo así: vosotros escudriñáis las Escrituras. Hace una simple declaración sobre lo que hacen, pero no les está diciendo que hagan algo. Le dice que ellos escudriñan las Escrituras, creyendo que en ellas hallarán la vida eterna, pero ni aún entienden que estas mismas Escrituras testifican de Jesús. Amigo oyente, tenga cuidado de encontrar a Jesús en la Biblia, porque si no le encuentra, entonces su búsqueda será en vano. Ahora el versículo 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Las Escrituras hablan de Jesucristo, pero ellos no comprendían el verdadero sentido. Y ahora los versículos 42 y 43, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Rechazaron a Cristo. El anticristo vendrá en su propio nombre, mandará que hagan una imagen de sí mismo, y a ese aceptarán. Al versículo 44 dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ellos buscaban el aplauso de los hombres, no buscaban la gloria que viene del Dios único. Y ahora los versículos finales, versículos 45 al 47, dicen: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿A quién os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amigo oyente, eso es de tanta importancia. En los libros del Pentateuco, en los libros que ya hemos estudiado, hemos tratado de señalar al Señor Jesucristo. Es verdad que no hay una referencia específica a Él en todas las páginas, pero sí creemos que se encuentra en cada página del Pentateuco. Es más, creemos que se encuentra en cada página de la Biblia. Cuando un hombre empieza a lanzar un ataque contra el Antiguo Testamento, cuidado, amigo oyente. En realidad está lanzando un ataque sutil contra el Señor Jesucristo mismo. Tememos que haya muchos hombres que de una manera tonta empiezan a dudar del Antiguo Testamento y en verdad no se dan cuenta de lo que hacen. Es como el caso de un hombre en un manicomio que estaba socavando el cimiento de un edificio. Y cuando le preguntaron por qué estaba empeñado en quitarle los cimientos al edificio en que vivía, contestó: bueno, es que yo vivo en el segundo piso. Y tememos que haya muchos hombres necios que dicen: bueno, es que yo vivo en el Nuevo Testamento. Amigo oyente, el Antiguo Testamento es la base. Nuestro Señor dijo: pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 5 del Evangelio según San Juan. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos a estudiar el capítulo 6. Que Dios le bendiga ricamente.